Bien, en esta oportunidad trataremos de explicar sobre las disposiciones especiales para el diseño sísmico que nos presenta el capítulo 21 de la norma E060 de concreto armado del Reglamento Nacional de Edificaciones. En esta primera parte tenemos algunas definiciones que es importante tenerlo en cuenta, sobre todo lo que se refiere a sistema resistente a fuerzas laterales, donde tenemos pórticos duales, muros estructurales, muros de ductilidad limitada y los duales pues que se subdividen en tipo 1 y tipo 2. Hablaremos de los siguientes ítems. En el ítem 21.4, requisitos para vigas y columnas de los edificios con sistema resistente a fuerzas laterales de muros estructurales o dual tipo 1. Y el ítem 21.5 y 21.6 que nos habla sobre los requisitos para vigas y columnas respectivamente de los edificios con sistemas resistentes a fuerzas laterales de pórticos y duales tipo 2. En este video explicaremos únicamente sobre vigas de los edificios con sistemas resistentes a fuerzas laterales de muros estructurales o duales tipo 1 y de vigas con sistemas resistentes a fuerzas laterales de pórticos o duales tipo 2. Bien, empecemos entonces con lo que respecta a vigas para los sistemas resistentes a fuerzas laterales de muros estructurales o duales tipo 1. En el primer paso tenemos refuerzo longitudinal mínimo a todo lo largo de la viga. Es decir, el primer cálculo que nos pide la norma realizar es hacer un chequeo del acero longitudinal mínimo que debe tener una viga con determinadas dimensiones. Para eso, por ejemplo, en el ítem 21.4.4.1 nos dice la norma que deberá existir refuerzo continuo a todo lo largo de la viga constituido por 2 barras tanto en la cara superior como en la cara inferior. Es decir, ¿cuál es el acero mínimo que debe tener una viga? Es 2 fierros longitudinales en la cara inferior y 2 fierros longitudinales en la cara superior. Y que esa área de ese acero no debe ser menor a la especificada en el ítem 10.5 de la norma E060. Y el ítem 10.5 pues en sus subítems nos dan ciertas fórmulas con las cuales podemos calcular el acero mínimo. La norma E060 nos da la siguiente fórmula: acero mínimo igual a 0.22 por la raíz cuadrada del F'C entre el Fy por B por D. Entonces, en primer lugar, procedemos al cálculo del acero mínimo en vigas. Registremos la sección de la viga, suponiendo que tenemos una viga cuyo ancho es de 30 centímetros y un peralte de 40 centímetros. El recubrimiento sabemos que en vigas se considera de 6 centímetros. El peralte efectivo de la viga será el peralte H menos el recubrimiento, es decir, 40 menos 6, 34 centímetros. La resistencia a la compresión del concreto F'C de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Podemos elegir otras resistencias a la compresión. Resistencia a la fluencia del acero Fy de 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, con estos datos ya podemos calcular el acero mínimo con la fórmula que nos da la norma E060, que les acabé de mencionar, que será igual pues a 0.22 por la raíz cuadrada de 210 entre 4200 por 30 centímetros por 34 centímetros. Y nos da pues un valor de 0.77 centímetros cuadrados de área de acero mínimo que debe tener esta viga. Asimismo, también así nos da otras fórmulas. Nos dice que el acero mínimo, que es igual a la fórmula de 0.80 por la raíz cuadrada del F'C entre Fy por B por D, debe ser mayor o igual que 14 por B por D entre el Fy. Entonces, calculamos con la primera fórmula 0.80 por la raíz cuadrada de 210 entre 4200 por B, que es 30 centímetros, por D, 34 centímetros, nos da un valor de 2.82 centímetros cuadrados, según la fórmula de LASI. Nos dice que esto debe ser mayor o igual que el resultado producto de la fórmula de 14 por B por 30 por D, que es 34 centímetros, entre 4200. Y nos da pues un valor de 3.40 centímetros cuadrados con esta segunda fórmula. Entonces vemos que con la primera fórmula de LASI nos da un valor menor. Entonces consideramos el valor mayor que da con la segunda fórmula de 3.40 centímetros cuadrados. Entonces, como área de acero mínimo, vamos a considerar pues el mayor valor de estos tres calculados, ¿no? El primero es con la norma E060.
Bien, habiendo calculado ya el área de acero mínimo, procedemos a colocar o a registrar el acero que estamos considerando en nuestra viga. En este caso, esta viga tiene como nombre viga principal 101. Acero en la cara superior vamos a tener dos barras que nos indica la norma. En este caso serán de 5 octavos. Podemos elegir aquí distintos diámetros. En este caso 5 octavos, que da un área de 3.98 centímetros cuadrados. Y en la cara inferior también dos barras de 5 octavos, que también da 3.98 centímetros cuadrados. Área total de acero entre las 4 barras, 7.96 centímetros cuadrados, que como podemos ver es sumamente mayor al área de acero mínimo, ¿no? Entonces estamos cumpliendo. Cabe mencionar que este análisis es únicamente para chequear si una viga con determinadas dimensiones pues cumple con el acero mínimo. No es un diseño de vigas. Para el diseño de vigas interfieren otros factores como por ejemplo la luz libre de la viga, el predimensionamiento, la carga, entre otros. Bien, en el paso número 2 procedemos al cálculo del refuerzo transversal de confinamiento, es decir, los estribos. En este caso tenemos que registrar ciertos datos como la luz libre de la viga, Ln. En este caso vamos a suponer que esta viga tiene una luz libre de 4.50 metros. Esta luz libre es de cara a cara de los apoyos, tal como se puede presenciar en la imagen. 4.50 metros entonces. Zona de confinamiento, ambos extremos es igual a 2H, nos dice la norma. En el ítem 21.4.4.4 nos dice que en ambos extremos del elemento deben disponerse estribos cerrados de confinamiento en longitudes iguales a 2 veces el peralte del elemento medido desde la cara del elemento de apoyo hacia el centro de la luz. Entonces es 2 veces el peralte, ¿no? En este caso nuestro peralte es de 40 centímetros. Por 2 sería igual a 80 centímetros o 0.80 metros. Y diámetro del acero para los estribos vamos a considerar de 3 octavos. Para este caso la norma también nos da algunas recomendaciones, como por ejemplo nos dice que los estribos serán como mínimo de 8 milímetros de diámetro para barras longitudinales de hasta 5 octavos. En este caso, por ejemplo, tenemos barras longitudinales de 5 octavos. Se puede utilizar pues los estribos con un diámetro mínimo de 8 milímetros. Asimismo, de 3 octavos para barras longitudinales de hasta 1 pulgada y de diámetro de media pulgada para barras longitudinales de mayor diámetro. Es decir, si tenemos, por ejemplo, una viga con barras longitudinales de diámetro de 3/4 de 1 pulgada, podemos utilizar de 3 octavos los estribos. Y si ya contamos con vigas pues de mayor diámetro de 1,5 pulgadas, ya en este caso se tiene que utilizar pues los estribos con un diámetro de media pulgada. Bien, son recomendaciones que nos da la norma. En este caso, nuestras barras longitudinales son de 5 octavos y utilizaremos el diámetro de los estribos de 3 octavos, ¿no? Pese a que la norma nos dice que podemos utilizar como mínimo de 8 milímetros, ¿no? Para barras longitudinales de hasta 5 octavos. Bien, en el punto 2.1, espaciamiento en zona de confinamiento, ¿no? Entonces, el primer estribo nos dice la norma que debe estar situado a no más de 100 milímetros de la cara del elemento de apoyo. Es decir, el primer estribo debe ser menor o igual a 100 milímetros o 10 centímetros o 0.10 metros. El primer estribo, ¿no? Para este sistema resistente a fuerzas laterales de muros estructurales o duales tipo 1. Entonces vamos a considerar el primer estribo a 0.10 metros. Seguidamente, los demás estribos, nos dice la norma, el espaciamiento de los estribos cerrados de confinamiento no debe exceder del menor valor de A, B, C y D. El punto A que nos dice que el espaciamiento debe ser mayor o igual que D entre 4 o 150 milímetros. Entonces, D entre 4, D es el peralte efectivo de la viga de 34 centímetros, lo convertimos a metros y eso entre 4 nos da 0.09 metros. O 150 milímetros, que es igual a 0.15 metros, ¿no? Entonces, de estos dos valores, para el punto A, elegimos el mayor, 0.15 metros. El punto B que nos dice, según la norma, que el espaciamiento debe ser mayor o igual que 10 veces el diámetro de la barra longitudinal. La barra longitudinal es de 5 octavos, ¿no? Entonces
ese diámetro de 5 octavos de pulgada lo convertimos pues a metros y lo multiplicamos por 10. Tenemos 0.16 metros. Ese es el punto B. El punto C nos dice que el espaciamiento debe ser mayor o igual que 24 veces el diámetro de la barra del estribo que estamos considerando. Entonces, nuestro estribo que estamos considerando es de 3 octavos. Entonces, esos 3 octavos de pulgada lo convertimos a metros y lo multiplicamos por 24. Nos da 0.23 metros. Y el punto D nos dice que el espaciamiento debe ser mayor o igual que 300 milímetros, es decir, 0.30 metros. Entonces, de todos estos valores de A, B, C y D que hemos calculado, nos dice que debemos elegir como espaciamiento de los estribos el menor valor de todos. Entonces, el menor valor entre A, B, C y D es el A, ¿no? Que nos sale 0.15 metros. Los demás son mayores a ese valor, entonces elegimos el mínimo, 0.15 metros. Entonces vamos a considerar como espaciamiento de los estribos de confinamiento de 0.15 metros. Bien, y en el punto 2.2 tenemos espaciamiento en la zona central, es decir, fuera del confinamiento. Para eso nos dice la norma que el espaciamiento debe ser menor o igual a 0.5 D. D viene a ser el peralte efectivo de la viga, entonces 0.5 por 0.34 metros y nos da 0.17 metros. Separación de estribos en zona central 0.17 metros, entonces consideramos 0.17 metros o podemos considerar también en otros casos 0.20 metros. En este caso vamos a dejarlo el mismo valor. Por lo tanto tenemos como resultados colocar estribos de diámetro de 3 octavos, 1 cada 0.10 metros, más 5 cada 0.15 metros. Este número 5 ya está calculado que van a entrar en la zona de confinamiento, que es 0.80 metros. Más el resto, que es en la zona central, cada 0.17 metros. Desde ambos lados nos indica la norma. Bien, en el punto 3 tenemos el detalle del requerimiento de estribos en vigas para el sistema resistente a fuerzas laterales de muros estructurales o duales tipo 1. Bien, aquí tenemos el detalle de la viga. Como mencionamos inicialmente, tiene una luz libre LN de 4.50 metros, medido de cara a cara de los apoyos. La zona de confinamiento es 2H, 0.80 metros, medido desde la cara de los apoyos hacia la zona central. Y la zona central, pues, restando estas longitudes, es en este caso de 2.90 metros. Y nos dice la norma, pues, que el primer estribo debe estar situado a no más de 100 milímetros o 10 centímetros, ¿no? Medido desde la cara del apoyo. Entonces, el primer estribo debe ser colocado como máximo a 10 centímetros, ¿no? Se puede considerar 5 o 7. En este caso hemos considerado a 10 centímetros el primer estribo. Y los demás estribos, pues, según lo que salen los puntos A, B, C y D, el menor valor de todos estos calculados. Bien, esto sería todo con respecto a este primer sistema de muros estructurales o duales tipo 1. Cabe indicar que este cálculo de los estribos para vigas es un tanto referencial según lo que nos indica la normativa, ¿no? Si queremos diseñar más exactamente los estribos, pues tendríamos que utilizar las fuerzas cortantes y todo lo que implica el diseño por corte de vigas. Pero este cálculo o estas indicaciones de la norma pues nos sirven bastante para tener en cuenta ciertos criterios técnicos. Bien, del mismo modo tenemos el análisis para vigas de los edificios con sistemas resistentes a fuerzas laterales de pórticos o duales tipo 2. Bien, en el primer paso entonces tenemos refuerzo longitudinal mínimo a todo lo largo de la viga. Este cálculo es lo mismo que el anterior que ya acabamos de explicar, ¿no? Registramos las secciones de la viga, el recubrimiento considerado, calculamos el peralte efectivo de la viga, seleccionamos la resistencia a la compresión del concreto, colocamos el dato de la resistencia a la fluencia del acero y con las fórmulas pues que nos da la norma ya calculamos el acero mínimo con la fórmula de la norma 070 y también el acero mínimo con la norma ASI. Y de estos tres valores calculados pues elegimos el mayor. Y en base a ese valor tenemos que cumplir que el acero que estamos colocando en nuestra viga, las dos barras longitudinales inferiores y las dos barras longitudinales superiores, pues cumplan con esa área de acero mínimo. Bien, pasamos entonces al punto número 2.
refuerzo transversal de confinamiento para este sistema resistente a fuerzas laterales de pórticos o duales tipo 2 en vigas. Calculamos entonces el refuerzo transversal de confinamiento o los estribos. Tenemos que registrar la luz libre de la viga, LN, de 4.50 metros también. La zona de confinamiento también para este sistema nos dice la norma que es 2H, es decir, 2 por el peralte. El peralte es de 40 centímetros por 2, 80 centímetros o 0.80 metros, medido desde la cara del apoyo hacia el centro de la viga, nos dice la norma. Y elegimos el diámetro del acero para los estribos, en este caso de 3 octavos también. Y cabe indicar pues que la norma, aquí tenemos los ítems, nos indica que por ejemplo los estribos como mínimo para este sistema debe ser ya de 3 octavos para barras longitudinales de hasta 1 pulgada. Es decir, este punto ya cambia en este sistema de pórticos, no es más estricto. En el sistema de muros estructurales o duales tipo 1 nos indicaba que se podía utilizar el diámetro de los estribos como mínimo de 8 milímetros, ¿no? En este caso, para pórticos debe ser como mínimo 3 octavos para barras longitudinales de hasta 1 pulgada, nos hace la recomendación, ¿no? Y de media pulgada para diámetros mayores. Bien, en este caso entonces tenemos barras longitudinales de 5 octavos, elegimos el diámetro de los estribos de 3 octavos. En el punto 2.1 tenemos espaciamiento en zona de confinamiento. La norma nos indica que el primer estribo cerrado de confinamiento debe estar situado a no más de 50 milímetros de la cara del elemento de apoyo. Es decir, el primer estribo debe ser menor o igual a 50 milímetros o 0.05 metros o 5 centímetros. Es decir, en este caso también este sistema de pórticos es más estricto. Entonces, consideramos el espaciamiento del primer estribo a 5 centímetros o 0.05 metros, ¿no? Medido desde la cara del elemento de apoyo. Seguidamente nos dice la norma que el espaciamiento de los estribos cerrados de confinamiento, es decir, ya a partir del segundo estribo, no debe exceder de A, B, C y D. ¿Qué nos dice el punto A? Que el espaciamiento debe ser menor o igual que D entre 4. D es el peralte efectivo de la viga, 34 centímetros o 0.34 metros. Entre 4 nos da 0.09 metros. B, ¿qué nos dice B? Que el espaciamiento debe ser menor o igual a 8 veces el diámetro de la barra longitudinal. El diámetro de la barra longitudinal es de 5 octavos, lo convertimos a metros, es 5 octavos de pulgada, por 8 y nos da 0.13 metros. El punto C. ¿Qué nos dice el punto C? Que el espaciamiento debe ser menor o igual a 24 veces el diámetro de la barra del estribo que estamos considerando. El estribo estamos considerando de 3 octavos. Lo convertimos, pues, esos 3 octavos de pulgada a metros y lo multiplicamos por 24. Nos da 0.23 metros. Y D, el espaciamiento debe ser menor o igual que 300 milímetros, o sea, 0.30 metros. Por lo tanto, como separación de los estribos en la zona de confinamiento, debe ser pues el menor valor de A, B, C y D, según lo que nos indica la norma. Por lo tanto, consideramos como espaciamiento de los estribos en zona de confinamiento de 0.10 metros, o podemos considerar el valor exacto que sale, ¿no? Cada 0.09 metros o 9 centímetros, ¿no? Si queremos ser más estrictos. En este caso, vamos a considerar cada 0.10 metros como separación de los estribos en zona de confinamiento. Y el punto 2.2 nos menciona el espaciamiento en la zona central, es decir, fuera del confinamiento. Nos dice la norma que el espaciamiento debe ser menor o igual que D entre 2. D es 0.34 metros, entre 2 0.17 metros, ¿no? Y consideramos también 0.17 metros o podemos considerar 0.15 metros también, ¿no? Si queremos ser más estrictos y con valores más redondeados. En este caso lo vamos a dejar cada 0.17 metros. Por lo tanto, tenemos como resultados colocar estribos de diámetro de 3 octavos de pulgada, 1 cada 0.05 metros, más 8 cada 0.10 metros, es decir, estos 8, este valor de 8, ya se ha calculado que van a entrar en toda esta zona de confinamiento de 0.80 metros. 8 cada 0.10 metros entonces, más el resto cada 0.17 metros, desde ambos lados, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí en el punto número 3, detalle del requerimiento de estribos en vigas para sistema de pórticos o duales tipo 2. Tenemos en primer lugar la luz libre de la viga, LN igual a 4.50 metros, medida desde cara a cara del apoyo. La zona de confinamiento que es 2H, 0.80 metros en ambos lados. Y la zona central, ¿no? De 2.90 metros que queda. Y
Como ya indicamos, el primer estribo nos dice que debe ser menor o igual que 50 milímetros o 5 centímetros, ¿no? Entonces el primer estribo para sistema de pórticos lo colocamos a 5 centímetros. El resto de estribos pues sale producto de este cálculo en el punto 2.1, ¿no? El menor valor de los calculados en A, B, C y D. Salió 0.9 metros, hemos considerado cada 0.10 metros, ¿no? Entran 8. Y de la misma manera, desde el otro extremo de la viga, ¿no? El primer estribo a 5 centímetros, el resto a 10. Y en la zona central, cada 0.17 metros, según el cálculo en el punto 2.2. Bien, por lo tanto, entonces aquí tenemos la viga principal 101, por ejemplo, estribos de 3 octavos, 1 cada 0.05 más 8 cada 0.10 más el resto cada 0.17 desde ambos lados. Bien, eso sería todo entonces con respecto a los requisitos para las vigas de los edificios con sistemas resistentes a fuerzas laterales de muros estructurales o duales tipo 1 y de vigas con sistemas resistentes a fuerzas laterales de pórticos o duales tipo 2. Cabe indicar que en la parte derecha de esta plantilla pues podemos encontrar todas las indicaciones de la norma E060 con respecto a este cálculo y análisis de estribos, ¿no? Hay muchos puntos que no hemos mencionado en este video, pero que son importantes pues leerlos, ¿no? Y tenerlos en cuenta. Asimismo, como en el caso anterior, cabe indicar que este análisis o este cálculo de refuerzo transversal de confinamiento, es decir, los estribos, pues son referenciales según la norma E060, ¿no? Siguiendo todas las indicaciones. Y que son importantes, pues, obviamente conocerlos. Pero si queremos ser más estrictos, pues al momento de calcular o diseñar nuestros estribos, se utilizan pues otros criterios como la fuerza cortante, las cargas que influyen en la viga, entre otros factores, ¿no? Pero estos criterios que hemos mencionado, que nos indica la norma, pues son sumamente importantes, que debemos tenerlo en cuenta siempre. Bien, eso sería todo con respecto a este video. En un siguiente video trataremos de explicar los mismos requisitos, pero ya para columnas, tanto para sistemas resistentes a fuerzas laterales de muros estructurales y también de pórticos. Gracias.